Hola, bienvenidos al seminario sobre regeneración urbana y arquitectura sostenible que organizamos desde la Embajada Británica en Madrid. Mi nombre es Beatriz Asúa, soy agregada comercial de la Embajada y me encargo de la sección de arquitectura, entre otras. Esta sesión queremos que sea muy viva, queremos que hagáis preguntas, que por favor no dudéis en preguntar cualquier cosa y os voy a presentar un poco cómo va a ser el orden. Luis Vidal, arquitecto, que ahora os explicaré un poquito sobre él, va a ser el moderador de la sesión. Luego tenemos al doctor Mike Perry, que es de BRE, que hablará un poco de la posición del Reino Unido. Y luego tenemos a las empresas Arup y Kundal, que hablarán un poco, como empresas británicas presentes en España y en el Reino Unido y en el mundo, hablarán un poco de sus experiencias en ambos países. Y luego tenemos a Fernando Navarro de COAM, que nos hablará del Colegio de Arquitectos de Madrid, un poco de la posición española en el tema de arquitectura sostenible y regeneración urbana. Luis Vidal es un arquitecto, miembro de RIBA y de COAM, estudió en el Reino Unido arquitectura, pero ejerce tanto en España como en el Reino Unido como en el mundo entero porque tiene muchos proyectos por todos lados. Se hizo independiente fundando en 2004 Vidal y Arquitectos, Vidal y Asociados Arquitecto, y es un estudio de referencia en el panorama internacional. Actualmente está haciendo hospitales en Vigo y Ibiza. También fue el arquitecto del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Es un arquitecto de referencia también en aeropuertos. Hizo con Richard Rogers, con Steel Harbours and Partners, el desarrollo de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid. Actualmente se encuentra realizando el futuro Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow en Londres, con el Aeropuerto de Heathrow en Londres. También ha desarrollado con Richard Rogers el complejo Palmas Altas de Abengoa en Sevilla y las oficinas del Palenque, que la primera de Abengoa está clasificada con un LEED platino, y Palenque está clasificada con un LEED oro. Actualmente está trabajando con Renzo Piano y está desarrollando el proyecto del Centro Fundación Botín en Santander. Le paso la palabra a Luis para que explique un poco más sobre este sector tan apasionante que él desarrolla muy bien en ambos países. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Embajada por organizar este evento. A mí me ha tocado moderar hoy esta mesa redonda que se titula Regeneración Urbana y Arquitectura Sostenible, ¿no? Y quería empezar enseñándoos esta pantalla. Esto es Internet. Ahora mismo estamos conectados en tiempo real a un marcador mundial que nos está dando datos en tiempo real del mundo. Como cuando vamos en un coche, sabemos la velocidad, el consumo de gasolina, los kilómetros recorridos, la presión de los neumáticos. Pues esto nos está dando la población mundial en este momento, el número de nacimientos en este momento, de hoy, en fin, el superávit que tenemos este año en población mundial. Y muchos otros datos que nos da esta página, ¿no? Datos económicos, de la sociedad, por ejemplo, el número de búsquedas en Google hoy, por ejemplo, un dato muy interesante. Datos más interesantes todavía, datos sobre medio ambiente, hectáreas de emisiones de CO2 en toneladas emitidas este año. En definitiva, un montón de estadística y un montón de información que debe servir a todos nosotros que somos los que en el día a día tenemos algo que decir y algo que aportar en la evolución de nuestra sociedad y de nuestras ciudades. Os invito a que la visitéis todos los días. Voy a seguir con dos imágenes muy rápidas, pero que desde un punto de visual son muy importantes, ¿no? El 2% del planeta está ocupado por ciudades. Y sin embargo, hoy el 50% de la población vive en ciudades. Y el 75% de las emisiones de CO2 se emiten en las ciudades. Pero si vamos a ver la proyección mundial, vemos que en 1900 la ocupación de ciudades era del 10% con una población de 1.650 millones. Tan solo 100 años después,
la población había pasado a ocupar el 50% de las ciudades, siendo la población mundial de 6.500 millones. Y en tan solo 50 años vamos a pasar a ocupar un 80% de las ciudades y teniendo una población de 9.000 millones de personas. Y por lo tanto yo creo que este es el preludio de la mesa que vamos a tener hoy, un plantel de lujo con presentadores que tienen unas experiencias muy importantes y, como comentaba Beatriz, extendidas a lo largo de todo el planeta. Y luego también intentaremos aprovechar para hacer hincapié y entrar en circunstancias concretas sobre Madrid y Londres, que son un poco el eje de nuestras relaciones actuales. Por lo tanto, voy a pasar a presentar al doctor Mike Perry, que es el consultor principal del Building Research Establishment. Mike cuenta con más de 30 años de experiencia. I think it's his first. No, I think, Okay. yeah, I think so. Mike tiene mucha experiencia en el sector de la construcción, en el sector normativo y en el sector estratégico. Pero además tiene una pasión profesional por lo que se llaman los edificios inteligentes. Y por lo tanto, yo quería preguntarle ahora mismo a Mike si, aparte de esto de los edificios inteligentes, que algunos hemos oído hablar de ellos, me gustaría saber si Mike piensa si existen ciudades inteligentes. Mike. I think we need to achieve intelligent cities, and I'll be speaking about this subject in one of the later sessions this morning. But in this session, I want to address the issue of refurbishment with respect to sustainable architecture or the sustainability agenda. Okay, so perhaps you would like to move on to your presentation? Yeah, sure. Shall we swap places? Yes. Okay. Thank you. Can you hear me in the box? Okay. Yeah, okay, good. Okay. Yes, we can't consider, thank you, the sustainability agenda without addressing refurbishment. The greatest challenge we face in terms of the future of cities agenda is dealing with the legacy stock. So I want to take one particular facet of that legacy stock issue as it bears on energy and a need for greater energy efficiency. We have a particular problem in the UK, which I think is also applicable more widely. So I'm going to be talking about the challenge of housing refurbishment. Okay, this is a graph of UK energy distribution, or a pie chart of UK energy distribution. And this always surprises me because after transport, this sector here, then domestic dwellings, houses, consume the single largest proportion of primary energy consumption in the UK when we're talking about fixed building asset. It is significantly greater than that taken up by our industrial activities. Just bear that statistic in mind, please. Okay. Not only do domestic dwellings take up a lot of energy, in the UK, within the next 4 years, we are going to be faced with a rather severe energy challenge. We start to take offline our fossil fuel powered stations, and that amounts to some 33% of our energy generated capacity will start to come offline in 2015. Okay. Part of the main point, the context setting I'm setting here for the subsequent speakers, is that in the UK we quite possibly have the oldest, tattiest housing stock in the world. We have about 28 million homes in the UK, 21 million of which are in England alone. 50% of this housing stock is over 50 years old. And the startling statistic, and don't quote me on the figure, but a very large number of them, 90% shown here, but certainly 80%, will still be with us in 2050. 37% of these fail to meet government standards on housing. And the vast majority of these houses are extremely
energy efficient. Sorry, inefficient. Get it right. Slight shift in emphasis there. Get it right. Okay. So, I mean, the next question is really very, and it speaks for itself. Why do we need to refurbish? We need to refurbish to combat climate change, and we have government targets to cut carbon emissions by 2050, with some significant targets en route. This will help if we're able to address this agenda item, then this will contribute significantly to reducing UK's carbon emissions by 50%. We must achieve sustainable refurbishment. The alternative, and we were having this debate last night, Lewis, is to knock it down and build again, but we can't knock down 28 million homes, I would argue, and start from scratch, short of a nuclear war, which is not quite the way to go. Okay, let's move on. Okay, so government has set objectives for UK housing stock, reduce carbon emissions in stages. So we need to reduce carbon emissions by 185 million tonnes by this year, so it'd be interesting to see if we hit that target. We need to eliminate fuel poverty by 2016. We have a startling number of dwellings in the UK that are susceptible to fuel poverty, where you cannot really afford to pay your energy bills. So there's a political objective to eliminate fuel poverty. We need to have attained 7 million cost-effective housing refurbishments by 2020. This is largely social housing. All cost-effective refurbishments must be completed by 2030, and by 2050, easily said, rather more difficult to achieve, an 80% in reduction in carbon emissions compared to 1990 levels. I won't bother with that slide. My last slide. This is a multifaceted challenge. To meet, and it's not a technical challenge. We do tend to focus on the technical challenges, but really to address the scale of the housing refurbishment challenge in the UK. We're going to hit the 2050 targets, we're going to have to refurbish about 1 million domestic dwellings per year. A reference point for this is the best we have ever achieved in new build completions is 280,000 for about 18 months in the late 1950s. This is a mammoth scaling up of the construction sector's operations, and I would argue drives the need to industrialise. We need innovative solutions to drive or to facilitate that industrialisation process, and with it we need innovative funding mechanisms to support the installation of all these refurbishments. And in the UK we are looking very seriously at a thing called the Green Deal, which is a government mechanism to try and support precisely this type of activity. Once we've dealt with social housing, we then need to find commercial models that will incentivise private house owners. I would argue that across these streams, these opportunities and these issues, there is a context in which there are substantial market opportunities. Thank you. Damos la palabra a Ramón Rodríguez, que es director asociado de Arup & Partners en España. Ramón es un experto mundial y lidera un grupo de consultoría de sostenibilidad y energía estratégica, tanto en planes de regeneración urbana como en edificación. Ramón tiene muchos años de experiencia y también ha sido uno de los impulsores principales de los sistemas de medición y de certificación de la sostenibilidad. Eso que oímos nosotros, el LEED, el BREEAM o BREEAM, que algunos sabemos lo que es, que son cosas diferentes, que... Ramón, ¿todo esto es un camelo? Pues gracias, Luis, y gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad para aclarar temas como este, que efectivamente pues, hay confusión en el mercado y hay una, al mismo tiempo una necesidad de tener estas herramientas, y yo creo que vamos a enlazar muy bien con el inicio de mi presentación, porque en la segunda slide lo presentaré. El tema, yo creo que con los sistemas de certificación, el enfoque que creo que debemos tener
es el de usarles como herramientas, ¿no? Herramientas de diseño sostenible, herramientas de operación sostenible, de construcción sostenible. Entonces, si se ve de esa forma, está en manos del profesional acreditado LEED, del asesor BREEAM, del asesor verde, el que sea o no sea un camelo, porque o sea, los sistemas, unos tienen más credibilidad y más fortaleza que otros, pero no son todos a prueba de bombas, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho del profesional y del equipo de diseño en el que se integre, ¿no? Entonces, yo creo que vinculamos esta pregunta muy bien con lo que continúa la presentación. Y Arup, muy breve, esta slide únicamente. Somos una ingeniería, consultoría internacional, 10.000 personas trabajando pues desde hace muchos años. Nuestro icono, ¿no?, la ópera de Sydney, ingeniería de estructuras, ingeniería de instalaciones, infraestructuras, pero también consultorías especialistas en una variedad de capacidades técnicas. Y en España, 130 personas con también ingenierías y consultorías, y yo soy el responsable del Departamento de Edificación Sostenible de Arup en España, ¿no? Esta es mi breve presentación. Entonces voy a hacer tres reflexiones o tres, digamos, aproximaciones a los conceptos de regeneración urbana, arquitectura sostenible, y luego ir rápidamente por casos de estudio. El primer bloque yo creo que nos serviría para incentivar el debate. Voy a limitarme a 10 minutillos, lo tenía preparado para 15. Efectivamente, el contexto es el contexto que nos explicaba Luis, ¿no?, de una creciente demanda del planeta de recursos naturales, un aumento de la desertificación, un aumento de las emisiones y al mismo tiempo una disminución de la capacidad portante del planeta de soportar esta actividad. Al mismo tiempo, un aumento de población y de estándar de vida. Entonces, no quiero hacer una charla de sensibilización medioambiental, pero ya empezamos a bajar a métricas de la sostenibilidad, que es una de las tres reflexiones que quería hacer brevemente. Tenemos que ser capaces de medir este impacto y de medirlo con su triple enfoque sostenible de medio ambiente, sociedad y economía. Aquí tenemos la huella ecológica, tenemos una cuota del planeta, un par de hectáreas aproximadamente, y en verdad estamos usando mucho más de eso los ciudadanos del norte del planeta, digamos. Con lo cual, si todos estos ciudadanos que quieren llegar a nuestro estándar de vida hicieran lo mismo, necesitaríamos 3 planetas, ¿no? Es la cifra que habréis oído y que nos sirve para poner ya, digamos, cuantificación en todo esto, que es muy necesaria. Es muy necesario también no perder este enfoque social y económico unido al medioambiental, que inevitablemente en un foro Reino Unido-España hablaremos del informe Stern, y como también empresas de seguros, no estamos ya hablando de hipótesis y proyecciones, las empresas de seguro ya están incluyendo en sus cálculos cómo cada vez está habiendo fenómenos meteorológicos más anormales y cómo pues en los cálculos actuariales que hagan, pues necesitan incluir todas estas consideraciones. Otra reflexión que yo creo que en el contexto de Reino Unido-España es interesante es el tema del potencial de reducciones de emisiones en el sector edificatorio. Estamos hablando siempre de eficiencia energética, renovables en las edificaciones, pero es muy difícil, lo sabemos, es un reto grande este sector difuso meterle mano de verdad, ¿no? Es fragmentado y digamos, implementar estos planes de alguna forma se hace una misión imposible. Hasta tal punto que ya los objetivos que están saliendo en estos momentos pues son poco ambiciosos realmente, ¿no? Tenemos que, de todas las emisiones que el Reino Unido va a reducir en los próximos 15, 20 años, con esos hitos súper completos y complejos del 2016-2018 con los edificios de viviendas carbon neutral, cada vez con una exigencia mayor, en toda esa demanda, digamos, de reducción de emisiones, el 50% vendrá de edificios. En España lo que estamos previendo es que va a ser aproximadamente
el 16% en el nuevo plan de acción y eficiencia energética que tiene el IDAE publicado. Realmente nuestras emisiones asociadas al sector edificatorio son menores. Siempre se habla casi de la mitad asociado a la edificación en Reino Unido. La estadística que acaba de poner Mike mostraba algo más parecido al 30 y pico. Y en España no andamos muy lejos de esto. Estamos hablando también de en torno al 30% asociado a doméstico más comercial. Hay un potencial tremendo de reducción de emisiones en el sector edificatorio, en edificios existentes, que está sin tocar prácticamente. Estamos hablando de que puedes tener en una reforma total, no estamos hablando de 10-15%, debemos aspirar a superar el 50% de reducciones de emisiones frente al anterior estado de ese edificio, ¿no? Y tenemos esta obligación desde los países más desarrollados. Estos gráficos son peligrosos en estos debates de cambio climático y lleva al estancamiento que tenemos ahora mismo en todas estas conversaciones, pero es un hecho cierto que desde el inicio de la revolución industrial, que son las emisiones que finalmente tenemos en la atmósfera, si dividimos estas emisiones entre los habitantes de los respectivos países, tenemos el Reino Unido pues con bastante más emisiones que China, ¿no? Este hecho yo creo que nos obliga a efectivamente tener una responsabilidad mayor y actuar donde podemos. No tenemos un mundo nuevo por crear, ¿no? Estamos en el viejo mundo. Edificios verdes vinculado con lo que comentaba Luis, pues sí, efectivamente, no es solo una pintura exterior, no queremos el greenwash, queremos tener algo más y para eso necesitamos un patrón de medida. El concepto de sostenibilidad de una forma holística en arquitectura va a ser difícil de llegar a cuantificar. No podemos medir la belleza, ¿no?, de un edificio, su calidad del ambiente interior, pero necesitamos un patrón cuantitativo en todas estas, digamos, iniciativas, tanto en la parte de sostenibilidad como en las emisiones de carbono. En esto tenemos mucho también que aprender del Reino Unido. Como tengo el apellido Rodríguez, puedo decir estas cosas sin que la gente se ofenda, yo creo. Entonces, a ver, lo de que el Kalender tenga un factor de emisiones que es 3 veces el que me están dando en la factura energética el de Iberdrola, pues no está bien. No tenemos unas métricas comunes en las emisiones de CO2 en el sector edificatorio. Que alguien pueda tener su edificio cero CO2 basado en calderas quemando biodiesel no es correcto, pero porque tampoco hay una institución que le haya dicho no, cuando quemes biodiesel tienes un 0,20 o cuando quemes pellet tienes un 0,1 de coeficiente de paso. No lo hay esa información, ¿no? Entonces, las métricas comunes y las capacidades de certificar deben basarse en esos indicadores. Aquí tenemos una herramienta nuestra que no es tan cuantitativa, pero que sí que, y con esto cierro la reflexión, captura un poco este enfoque sostenible, económico, social y ambiental. Vamos a tener sin duda que hacer, digamos, equilibrios, compromisos entre lo que serán aspectos ambientales de respeto con una viabilidad económica y con una calidad del ambiente interior. Pero debemos considerar todos ellos y en los casos que explico ahora, pues vamos a ver ese enfoque, cómo se mantiene, porque si no, no tendremos una solución sostenible, viable ni realista, ¿no? En los diferentes sistemas de certificación no voy a detenerme, tenemos luego oportunidad en la mesa y una compañera del departamento que es tanto asesora Brian como profesional acreditado LEED que puede aclarar y yo mismo estaré allí. Todos ellos van a tener unos parámetros de medición similares y unos objetivos que es empujar al sector edificatorio más allá del mínimo regulatorio similares. Entonces, entrando en los ejemplos, y yo voy a pasarlos muy rápidamente, me detengo en un primer bloque en los temas LEED. LEED en España, pues desde luego está implantándose a un gran ritmo, pero estamos hablando todavía de algo residual, ¿no? 75, residual me refiero, no de gran impacto o magnitud en el sector edificatorio. 75 edificios registrados, 19 certificados en este momento, de los cuales nosotros podemos comentar de 7 de ellos que hemos sido los consultores LEED y que hemos completado ya con certificaciones, todos ellos.
También estamos trabajando fuera de España con gente como Inditex, a los cuales una certificación internacional como LEED les cuadra muy bien, porque podemos estar, como estamos desde la oficina de Madrid, trabajando en Australia, en Berlín, en Ámsterdam, con un sistema flexible para poder certificar todos ellos. En España, certificaciones que hemos completado, como la de Las Rozas con Heinz, o el centro comercial de Pozuelo, que son edificios, digamos, equilibrados en esta inversión económica frente a ambición medioambiental, con unas fachadas muy cuidadas, con unos sistemas eficientes, pero tal vez no con unos, digamos, instalaciones extremadamente costosas. Pues sí, Heinz ha instalado el doble de fotovoltaica que lo que le requería el código técnico. Y Coca-Cola, pues bueno, una sede corporativa, y ya tenemos más temas, digamos, fuera de lo habitual, como tubos de luz, reciclaje de aguas grises. Podemos comentar a posteriori estos proyectos. BREEAM también, tenemos el primer certificado BREEAM que hemos hecho con BREEAM International, con Naimberg. Y en todos ellos ampliando lo que es la labor de coordinación y consultoría con estas herramientas que nos ofrecen estos sistemas de simulaciones energéticas, de planes de medición y verificación, como Inditex puede desde Arteixo, que es impresionante el poder controlar tiendas en todo el mundo y saber si una encargada ha llegado tarde o no, que le salte la alarma en Arteixo de que en Australia hay una encargada que no está. Al mismo tiempo de eso, pues monitorizar energía, que es en lo que les hemos estado ayudando, ¿no? Otros proyectos ARUP de LEED, no voy a extenderme en este momento, y lo que sí voy a explicar brevemente, además como está Luis, es el Palmas Altas de Abengoa, en el cual trabajamos desde el concepto inicial, desde lo que eran las ideas iniciales de cómo se ubicaban estos edificios, de las sombras proyectadas, hasta lo que ha sido la supervisión en obra, así como en la consultoría de sostenibilidad en todas esas etapas iniciales. Los temas de energía, sin duda, que yo creo que es algo para el debate también en arquitectura, habréis visto ya muchos este gráfico. Empezamos por medidas pasivas, limitamos la demanda sin duda alguna, la cubrimos de la forma más eficiente con unas instalaciones eficientes y finalmente metemos las renovables. Esto en el proyecto de Abengoa, con Rogers y Vidal, pues se ha estado haciendo con unas fachadas muy cuidadas, como podéis ver, con los conceptos de patio andaluz entre sombras proyectadas de unos edificios a otros, creando microclimas entre ellos, pasando a lo que serían las instalaciones eficientes con vigas frías. Vigas frías en Sevilla, imposible. Si consigues limitar la demanda de una forma adecuada, puedes llegar a tener un sistema con una capacidad en teoría menor, pero más eficiente energéticamente. Y finalmente las renovables con, de alguna forma, un poquito de showroom, que es de sus tecnologías, pero también unas eficiencias energéticas y unas instalaciones como la de trigeneración, que era viable en sí mismo. Este proyecto era sostenible también por el presupuesto, que era un presupuesto ajustadísimo, ¿no? Yo diría, para una sede corporativa, por lo cual paquetes como este de la trigeneración debería ser rentable en sí mismo y así lo fue. Salía del presupuesto y conseguía una viabilidad económica en sí mismo. 3 minutos. 1. Y finalmente, los temas de urbanización sostenible, tenemos Playa de Palma, en el que aplicamos todos estos principios. Tal vez detenerme en el tema de... En este caso sería algo distinto cuando hablamos de master planning, lo que es el allowable solutions, que llaman en Inglaterra en la nueva normativa, ¿no? Tenemos lo que podemos compensar en los edificios, lo que podemos compensar cerca del site y lo que tenemos que compensar fuera. Eso tiene que estar regulado. No podemos decir que tenemos un edificio que es una castaña y el 70% lo compensamos fuera, ¿no? Todas estas cosas en Gran Bretaña pues se les han dado vueltas y se está valorando cómo se ponen en práctica. Temas como la cogeneración, pues en Playa de Palma analizamos hasta qué punto para el 2050 va a ser una solución.
Y como me pedían el gráfico de la piscina, voy a pasar, por supuesto, además de tecnología, tenemos que hablar de modelos de negocio, de responsabilidades. Y el último proyecto, que cumplo con los 15 minutos, sería Chile, Constitución. El terremoto provoca un tsunami que barre la ciudad de Constitución. Se nos encarga, junto con unos arquitectos locales, Elemental, la reconstrucción de esa ciudad. Hacemos todo tipo de estudios de viabilidad, modelos de negocio y lo que sí quería incluir también temas de heat poverty, temas de acercamiento social a lo que era la realidad energética de este pueblo por medio de encuestas de los hábitos de consumo y por medio de proveerles de unas instalaciones como podía ser esta, que aprovechaba el calor residual de la industria papelera que tenemos aquí detrás para hacer unas piscinas climatizadas para uso comunitario. Todo esto está en obra ya, se están moviendo ya todas las defensas para el tsunami y ha recibido un premio Holcim del último año. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Mike nos ha hablado de que tenemos muchos retos por delante y abogaba un poco por la industrialización. Ramón nos ha hablado de la responsabilidad económica, la responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental y la importancia de saberla medir. Ahora tenemos a José Castañeda, que nos va a hablar de aplicaciones y soluciones para edificios. José Castañeda es ingeniero y además tiene un posgrado en toma de decisiones medioambiental. Ha vivido 6 años en Inglaterra, de los cuales 3 ha estado con Kundal, que es una empresa que también está aquí implantada en España y es responsable desde el 2007. José también está muy habituado a trabajar con herramientas de certificación y está especializado en procesos de diseño y en tomas de decisiones de cómo incorporar esos criterios de sostenibilidad en los proyectos. Yo le quería preguntar que si hay sistemas para incorporar esos sistemas de medición en las ciudades. José, por favor. Gracias, Luis. Pues yo creo que en las ciudades hay que empezar un poco por el usuario. No ir a buscar la ciudad desde el principio, sino empezar por el usuario, seguir por su entorno de edificio, seguir por el entorno de barrio y así movernos hacia afuera y no hacia adentro, que es un poco el sistema que estamos viendo a grandes escalas en los grandes proyectos. O sea que yo creo que es un poco volver a los usuarios y darles la importancia que tienen, porque ellos son los que realmente usan la energía y usan edificios de manera eficiente o no eficiente. Entonces, paso para... Gracias. Pues buenos días. Trataré de ser breve y quería empezar un poco presentando la empresa. Llevamos, como ha dicho Luis, 5 años en España y somos una consultoría internacional, ingeniería de edificios. Nos enfocamos en edificios y en sus alrededores, en lo que afecta a edificios. Y estamos pues más o menos distribuidos a lo largo de 4 continentes. Es interesante porque nosotros desde Madrid trabajamos en proyectos en Australia, en proyectos en China, ayudamos a nuestros compañeros chinos en proyectos suyos, nuestros compañeros rumanos nos ayudan en proyectos en Madrid. O sea, es importante tener sinergias y sobre todo ver diferentes tipos de culturas. Tenemos en nuestras oficinas climas muy diferentes, realidades culturales tan variadas como desde los Emiratos hasta Rumanía o incluso Libia, donde estamos implantados o implantándonos.
y un poco el compartir todos esos condicionantes diferentes es lo que nos da una riqueza a todos los que trabajamos en Kundal y a nuestros clientes. Básicamente nuestras disciplinas son instalaciones, estructuras y sostenibilidad. Sostenibilidad es una parte muy importante de Kundal y alimenta a todos los demás, nos alimenta en todos los aspectos en los que trabajamos. Luego, pues aparte de las disciplinas fundamentales, tenemos especialidades como Critical Systems, Fire Engineering, Transportation, que nos ayudan a informar a nuestros clientes, a los arquitectos, en todos los aspectos ingenieriles que afectan al edificio. Trabajamos en todos los sectores de edificación y quería empezar con una diapositiva en la que reflexionemos qué es la sostenibilidad en cuanto al business, al negocio. Los negocios no entienden de cuestiones filosóficas o éticas, los negocios entienden de dinero. Entonces, la sostenibilidad, ¿qué aporta a los negocios? La sostenibilidad aporta ahorro de dinero, aporta, y muy importante, gestión de riesgos. Gestión de riesgos es decir, este edificio es medioambientalmente bueno, me va a aguantar 5 años sin tener que cambiar las instalaciones, o dentro de 2 años ya voy a tener que empezar a reparar porque lo hice muy mal. Entonces, la gestión del riesgo es muy importante en este aspecto. Es dar a los dueños de edificios o a los usuarios una ventaja competitiva, una diferencia competitiva que les coloca por encima de sus competidores, y realmente llevar a cabo, o sea, llevar a práctica lo que en las medidas de responsabilidad corporativa las empresas ponen en papel. Pues en los edificios es una muy buena manera de llevarlas a práctica. Esto es un poco nuestra estrategia para reducir el carbono desde el punto de vista de diseño de edificios. Nosotros empezamos por abajo incidiendo en los criterios de diseño, es decir, muchas veces cuestionar a nuestros clientes: ¿realmente quieres esta habitación a 22 grados? ¿No estarías mejor a 25 grados? Yo te demuestro que es igualmente confortable. ¿Realmente necesitas 500 lux en toda tu oficina o solo lo necesitas en tu mesa de trabajo? Una vez que los criterios de diseño se discuten con el cliente, vamos a intentar aplicar las medidas de diseño pasivo posibles en el edificio y además cuantificar cómo esas medidas influyen en la energía que gastamos en el edificio. Volvemos a discutir las cargas internas. ¿Realmente vamos a usar iluminación ineficiente o podemos usar iluminación eficiente y reducir las cargas internas que luego vamos a tener que enfriar? Después, evidentemente, vamos a seleccionar los sistemas y las maquinarias para lograr sistemas de eficiencia energética. Vamos a tratar de recuperar, que esto es más bien reciclar, los sistemas que hemos usado, vamos a intentar reciclarlos, sacar su jugo completo. Y lo último es, pues vamos a ver con lo poco que nos queda, si son rentables, es rentable poner energías renovables en el edificio o en la parcela. Y a lo mejor fuera de la parcela, que es el último paso. Nosotros este esquema lo ponemos a la forma de una etiqueta energética. Es interesante la experiencia que tenemos en el Reino Unido, donde ya es obligatorio desde hace 3 años, 4 años, la etiqueta energética en los edificios existentes. Es muy interesante la experiencia. Un poco lo que decía antes, esto nos indica, una etiqueta energética nos indica que el edificio es eficiente, pero no nos promete que el edificio se usa de manera eficiente.
Entonces, el gran reto es hacer o invitar a los usuarios de los edificios a que usen los edificios de manera eficiente y exprimir a los edificios al máximo. Que en este sentido, pues estrategias de medición, estrategias de control de BMS nos pueden ayudar a conseguir este reto de realmente usar los edificios de manera eficiente. Vale, acelero. Este es el reto futuro, que son edificios, tendemos a edificios de carbono cero. Lo que pasa es que es un reto complicado porque a lo mejor pues, se estima que hasta el 70% vamos a poder hacer dentro del edificio, pero hay un 30% que la huella de nuestro edificio no da para tanto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Interconectar edificios con edificios para tratar de aprovechar las sinergias y cerrar los ciclos ecológicos de las ciudades. Esto es un poco ejemplos de cómo aplicamos las estrategias de carbono cero en Reino Unido y también en España. Esta es la sede de Vodafone, lleva construida ya 10 años y ya usaba estrategias de ventilación natural, estrategias de entrada de luz natural. Ventilación natural es refrigeración pasiva. En Madrid, por ejemplo, estas estrategias a lo mejor de refrigeración pasiva no son tan posibles, pero podemos ir a proponer estrategias de forjados activados térmicamente, usando geotermias, usando energías más eficientes, temas de refrigeración radiante o sistemas radiantes de calefacción, uso de la luz natural. En edificios existentes, en implantaciones de oficinas, también tenemos mucha posibilidad de hacer estrategias interesantes, como regletas para que los empleados cuando se van por la noche apaguen sus ordenadores, desconecten, no solo con el botón. Eso en nuestra oficina de Londres estimamos que es un ahorro del 10% de la factura eléctrica, solo poniendo una regleta y un botón. Y podemos hacer estrategias de ahorro de agua, de completar también lo mismo que la energía, el ciclo de agua, y no solo mirando la energía, sino también mirando la calidad de los usuarios, de cómo usan el edificio, pues por ejemplo, incrementando. Estas son las oficinas de General Electric en Madrid. Un aspecto fundamental en el que estamos bastante implantados es el tema de centros de proceso de datos. Actualmente se estima que el 5% de la energía mundial se usa en centros de proceso de datos como este. En el Reino Unido somos pioneros en estrategias de free cooling, tanto directo como indirecto en centros de proceso de datos, aparte de otras series de medidas de eficiencia energética, que consiguen que muchos centros de proceso de datos en esos climas no tengan enfriadoras, no tengan que usar enfriamiento mecánico para enfriar sus cargas. Esto que parece una cosa que solo podemos hacer en latitudes del norte, realmente lo estamos usando, estas estrategias, por ejemplo, en el nuevo CPD que se está construyendo en Alcalá de Henares, de Telefónica, donde van estrategias de aire exterior y donde nuestros cálculos dicen que la enfriadora solo se va a usar el 8% del año en Madrid, con temperaturas de 42 grados por la noche, en verano, pero durante todo el año solo los usamos el 8% de horas. El resto podemos usar estrategias de aire exterior. Una de las formas de construir que un poco se importaron del Reino Unido y que con mayor o menor éxito han prosperado en España y que estimamos que van a volver a prosperar son los temas de iniciativas de financiación pública, especialmente en hospitales, pero incluso en todo tipo de edificios, cárceles, colegios, etc.
en las que durante la etapa de diseño se busca una flexibilidad y estrategias que no conlleven a un coste de capital reducido de construcción, sino que conlleven a estrategias que en 25 años, en los 30 años que dura la concesión, el operador sepa de antemano cuánta energía va a consumir en esos años, qué sistemas son los idóneos para reducir ese consumo energético y cómo podemos optimizar el uso de ese edificio. Un poco relacionado con esto es el tema de las ESEs, las empresas de servicios energéticos, en las que principalmente les podemos apoyar cuantificando esa energía que van a ahorrar o que van a gastar o que van a reducir y ayudándoles en elegir los sistemas más apropiados para cada solución. Un poco liga también con los temas de certificación, LEED, BREEAM, Green Star, Verde, en las que también pues bueno, son herramientas, como ha comentado Ramón, que nos ayudan a tomar decisiones y que son útiles como herramientas, no como fines por sí mismos. Y, por ejemplo, en el Reino Unido este es un ejemplo de EcoHomes, que es la parte de viviendas de BREEAM, en el edificio más lujoso o más caro del mundo, el edificio de apartamentos más caro del mundo, donde además, por normativa del ayuntamiento, teníamos que aportar energías renovables y hay, por ejemplo, una geotermia de 500 kilovatios. Bueno, el arquitecto es Richard Rogers también. En España también estamos realizando certificaciones de cosas lujosas, por ejemplo, el Hotel Jumeirah en Mallorca, en Port Soller. Y tenemos también investigación, que esto, pues si queréis, no me entretengo, pero es un poco la manera de mejorar el confort dentro de una habitación de hospital, tanto con iluminación artificial como con iluminación natural, y un poco la solución industrializada de los hospitales. Y esto es a lo que nosotros vamos, a tener el edificio de la derecha y olvidarnos un poco de los de la izquierda. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José. Antes de entrar en el debate y una ronda de preguntas, nos queda por presentar a nuestro último invitado, Fernando Navarro, que es arquitecto, fue fundador de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Superior de Arquitectos de España, es también actualmente el director de la Comisión de Medio Ambiente del COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid, y forma parte también del Sustainable Group del RIBA en el Reino Unido. Fernando, ¿tú qué piensas? ¿Qué está haciendo Madrid? Pues Madrid se está adaptando al siglo XXI rápidamente, empezando por el ayuntamiento. En Madrid hace 10 años o 12 ya tuvimos una reunión a puerta cerrada con el gerente de urbanismo, que entonces era Luis Armada, otro compañero arquitecto madrileño, y donde estuvimos viendo, hicimos una pregunta a Madrid. Si Madrid tuviera que cumplir algún criterio de sostenibilidad, por ejemplo, que los edificios no gasten mucha energía, cualquiera, por no poner muchos. ¿Y qué pasa si las ordenanzas de Madrid les vamos haciendo esa pregunta? ¿Ustedes ayudan o no ayudan a que esto se cumpla? Y claro, fue una tragedia. Cuando íbamos por la 7ª ordenanza, pues aquello no, en fin, hubo casi que suspender la reunión porque muchas de las ordenanzas, con muy buena voluntad, hechas en el siglo XX, no estaban hechas para los problemas del siglo XXI, que son otros, completamente distintos. Gracias a Dios, esa reflexión que entonces pues provocó un gran shock en las mentes de los normativos del ayuntamiento y de los planes generales, ahora está plenamente incorporándose, con las dificultades que lleva adaptarse a los tiempos y más a un ayuntamiento, como comentaba en este caso. Tienen hecha, como nos ha explicado hoy la persona que habla en nombre del ayuntamiento, toda una batería de medidas, de cambios de gran calado.
De manera que Madrid, desde su ayuntamiento, que es importantísimo, está haciendo eso. Pero estamos tratando de adaptarnos los demás, los arquitectos, los ingenieros, a nuestra época, que es esta. Yo pido disculpas a la organización un poco por los problemas de intendencia que hemos tenido, pero es que el Colegio de Arquitectos de Madrid hoy inaugura su nueva sede, que está en las Escuelas de San Antón, en un edificio del siglo XVIII en la calle Hortaleza de Madrid. Así que les invito a todos hoy a los festejos y copas y a lo que podamos ofrecer en nuestra casa con mucho gusto. Por eso estamos metidos en un camión de mudanzas desde hace 10 días y casi no hemos podido ni contestar el email, ¿no? Entonces pido disculpas a la organización por los problemas que esto haya ocasionado. El Colegio de Arquitectos, igual que en la Ciudad de Madrid, pues nos estamos adaptando a todos estos cambios. Tenemos una comisión de medio ambiente, el Consejo Superior, fundamos la comisión en el año 97, hace ya pues 12 o 15 años, de manera que estamos en ese proceso de adaptación, con unas veces con más éxito y otras con menos. Decía Louis Kahn, nuestro maestro norteamericano, "I love beginnings". Y yo tengo la sensación de que estamos asistiendo a una época apasionante en el cambio. Estamos en los beginnings de muchas cosas, de un cambio de visión en muchas cosas en la industria de los edificios, del diseño y de todo. Y en ese campo, por ejemplo, una reunión de la naturaleza de la que tenemos hoy aquí, en el siglo XX pues no se producía, donde para hablar de edificios tuviera la misma importancia que estuvieran sentados arquitectos, que ingenieros, que economistas, que banqueros, que otras ramas de las actividades humanas. Antes solo se sentaban los arquitectos con sus clientes, hacían los edificios y nadie más opinaba casi. Esto es inviable hace ya muchísimo tiempo. De manera que estas reuniones a las que yo asisto encantado ya desde hace años, pues forman parte de esta época, no desde luego de la época anterior. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de adaptarnos. Solo decir, el Colegio de Arquitectos puso en marcha, estamos a punto de aprobarlo, una iniciativa que se llamaba los Visado Verde, VIVE, Visado Verde, que tiene por objeto facilitar a los proyectos, a sus colegiados y a los no colegiados, que tengan un cierto checklist para ir incorporando pues todos estos asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad en los edificios. Vamos a aprobar eso y estamos en línea con todos, de manera que si hay más preguntas yo contestaría, pero dar las gracias a la Embajada Británica por invitarnos a participar. Gracias, Fernando. Bueno, a mí me gustaría que se iniciara el debate. Aquí hay un montón de profesionales y de gente que sabe perfectamente lo que nos estamos jugando todos, que un poco creo lo que se ha manifestado a lo largo de estas ponencias. Pero sí que me gustaría sentir un poco el pulso de todos vosotros, ¿no? Me gustaría que, por favor, formularais preguntas y que fuéramos todos capaces de contestarlas para vuestra utilidad. Por favor. ¿Os presentáis cada uno, si os parece? Mi nombre es Jorge Gomendi, yo soy arquitecto. Tiene un interruptor. Bueno, lo hago un poco más. Ahora. Ahora se oye. Yo tengo una pregunta para Ramón y para José. Habéis estado hablando del certificado LEED, del certificado BREEAM. Me ha llamado la atención que no habéis hablado del certificado Passive House, que es un certificado alemán que está creciendo mucho en Europa y que se basa sobre todo en una arquitectura y en un diseño pasivo muy inteligente desde el principio del proyecto. Quería saber si lo estáis utilizando y si no lo utilizáis, ¿por qué no lo estáis utilizando tanto en Arup como en Kendall? Gracias. Sí, el Passive House desde luego es una referencia en eficiencia energética y digamos ha marcado una línea, ¿no? Y que ya cuando estamos hablando de directivas europeas y edificios casi cero energía y demás, lo que hace años cuando el Instituto Passive House sacó que se veía como algo utópico, estamos ya muy próximos a requerimientos normativos, ¿no?
Entonces, Passive House, efectivamente, no está en la misma categoría porque hablamos de energía, fundamentalmente, en Passive House. En estas otras certificaciones estamos hablando de otros temas de medio ambiente y de calidad del ambiente interior. Entonces, es un sistema de certificación, sin duda, pero no lo pondría en la misma categoría en el sentido de que LEED tiene un 35% de su peso en el capítulo de energía, pero hay otro 65% en localización, en agua, en materiales y en calidad del ambiente interior. Pero, desde luego, Passive House estamos muy interesados en estos esfuerzos que se están haciendo ahora para adaptarlo al clima mediterráneo también. Y estamos siguiendo la plataforma Passive House española que está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Hay que adaptar ciertos parámetros, ¿no? Ir más allá de la calefacción, que era su principal vía. La carga de otros consumos energéticos es un poco alta, yo diría. Y entonces, bueno, el adaptarlo a un clima mediterráneo que ya se está haciendo va a convertirlo en una herramienta más muy útil. Yo, por completar la respuesta de Ramón, es importante tener medidas de energía y medidas de eficiencia energética y sobre todo benchmarks, o sea, hacia dónde vamos. Pero yo creo que un poco la belleza de estas otras herramientas, que no son perfectas, pero tienen esa diferencia, es que van más allá de la energía, van a la calidad del aire exterior o interior, al ahorro de agua, que en España no hay nadie que nos obligue a ahorrar agua, y yo creo que es interesante el englobar todos los aspectos o el máximo aspectos de sostenibilidad dentro de la toma de decisiones de un proceso de diseño. Bueno, en esa línea yo lo que quería añadir es que para ser, la gente dice verdes o sostenibles, yo utilizo el término responsable. Para ser responsable uno lo tiene que llevar dentro de su ADN. Si uno no lo es, difícilmente lo va a poder ejercer, ¿no? Y yo creo que hay un montón de diferentes esfuerzos en diferentes naciones por establecer sistemas de medición, que es un poco lo que estás comentando, ¿no? Y otros que hay en otros sitios. Y finalmente, no sé si habrá un sistema que los aúne todos o unos serán más aplicables a unas naciones o a otras, pero creo que lo importante es que forme parte del ADN de todos nosotros y que nosotros también pues ayudemos a nuestros hijos a crecer con esa sensibilización y preocupación. ¿Alguna pregunta? Seguro que hay muchas más. Sí. Bueno. Buenos días. Alfredo Cadenas, profesor universitario de Economía. Está de moda y es algo que están haciendo ya las universidades, el fomentar, el incidir en el espíritu empresarial o el emprendedurismo. Y yo creo que en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la arquitectura, del urbanismo, pues realmente eso es algo muy importante. De hecho, yo personalmente pues tengo un hijo que trabaja en Brasil en este ámbito y precisamente este tema es el tema que a él le interesa. Y la pregunta que tengo es, ¿existe algún ligamiento entre ese ámbito de la gente joven? Y todos sabemos la cantidad de arquitectos que están en este momento sin empleo, pero este no es solamente un mundo de arquitectos, como habéis dicho, es un mundo de ingenieros, un mundo de economistas, etcétera. Que liguen esas empresas vuestras, que son grandes, que son establecidas con muchos puntos alrededor del planeta, por ejemplo Brasil, por ejemplo, que por cierto en la diapositiva pues parece que no tenía negocio en Latinoamérica. Es decir, ¿qué se puede hacer por ahí? ¿Se está haciendo algo? ¿Es demasiado pronto? ¿No tiene importancia? Perdóname, la pregunta es muy abierta, pero yo tengo esa inquietud en este momento. Fernando. Yo he querido entender la incorporación al mundo laboral, al mundo profesional, pero también el primer paso a lo mejor es a través de la formación y de las universidades. Por ejemplo, se acaba de aprobar el Plan Bolonia, que todos conocemos, para
poner de acuerdo toda la enseñanza universitaria en Europa. Cuando esto se ha hecho, la enseñanza, concretamente en arquitectura, no había contemplado quién enseña la sostenibilidad, ni cómo, ni cuándo, ni nada. Entonces, hay programas ya que estamos trabajando en la Unión Europea desde distintas universidades y desde distintos gobiernos para tratar de incorporar todos estos asuntos que bueno, hoy hemos comentado algunos de los aspectos en lo que es la formación universitaria, porque como es un tema nuevo, pues no estaba incorporado. Antes, también yo insisto, antes cuando uno, no sé, cuando uno hacía un pecado muy gordo iba a hablar con un cura, cuando uno tenía una enfermedad iba a hablar con un médico y cuando uno tiene un problema de sostenibilidad, pues no sabe todavía muy bien con quién tiene que hablar, porque estamos empezando a incorporar esta forma de pensar. Entonces los jóvenes, la gran ventaja que tienen es que se incorporan en un momento donde esto es lo normal y ya forma parte del acervo que ellos tienen. Y aunque no esté muy bien estructurado, ya forma parte de ellos y se está haciendo un esfuerzo muy grande de incorporarlo en el mundo de la enseñanza. Quería añadir que quizás, por decirlo de una manera un poco coloquial, estamos en pañales. Y bueno, yo creo que Mike Perry, nuestro invitado, antes lo que nos intentaba trasladar es que nos estamos quedando sin tiempo. Y quizás una respuesta a esa falta de tiempo era la de acelerar el proceso de industrialización. En cualquier caso, me gustaría preguntarle a Mike cuál es un poco su visión sobre qué se está haciendo en Londres con relación a acelerar estos procesos de reducción en las ciudades. Mike. Yeah, thanks. I think a point was made in the last question, and that I pick up on, and in response to Lewis's point, that we tend naturally to focus on technical issues. I mean, a lot of us are technically oriented or come from an engineering background, and the engineering aspect in general is very tangible, and we tend to pursue that. There are a whole bunch of soft issues that we need to address, not least this issue of how we connect the requirement for sustainability and energy efficiency with business models. Until within this drive in the built environment sector can connect with those financial and economic arguments in a substantial way, and that's not to say that we have been lazy about that in the past, we've made substantial efforts, but we have not made that connection. Now, in the UK, perhaps in London, we are beginning to make that link through this national programme that I cited in my presentation, the Green Deal. But even then, I don't think that the market traction from the reports that I hear, I don't have a lot of insight, that even then there's a gap. Because in order to address the refurbishment programme that I was talking about, for example, there are projects being carried out in the UK which are modelling how the refurbishment programme will roll out. They are coming up with a cost, or at some stages of that programme, of 25 to 30k euros per dwelling in order to establish an effective refurbishment process. The Green Deal, driven by the financiers and the government, however, are talking refurbishment costs per dwelling in the order of 6 to 7k euros. There's clearly still this perceptual gap between where we are driving the process as technical people and what the financial people feel is credible and rational, given that some of the programs that we're trying to roll out are at a national scale. And I think we still have to keep working at that process so that within a very short space of time, both the financiers and the business community and the technical community are able to talk at parity and have the same perception about what a sensible cost for rolling out energy and sustainability programs are. Does that answer your question, Luis? Yes, I think so. We're going to take just one last question. Vamos a hacer una última pregunta. Creo que había levantado ahí. Y luego, como vamos a tener la oportunidad de tener un
tomar un café y un pequeño desayuno, estoy seguro que hay muchísimas más preguntas que nos podréis hacer en ese foro. Ok. Por favor. Soy Alejandro Cova, soy director técnico de Testa de Muebles en Renta. I have a question for Mike Perry. Can you tell us something about how is the labeling process in the energy performance building in the UK? How does this process work in the UK? Who is the technician responsible for making the labeling process in order to show the label in the existing building? Because here in Spain we are very close to approve a general regulation for that. I might cheat and duck this question, actually. I have a colleague in the audience. Jose, would you like to speak to this rather than me? My question is how the process work. How is the process for the labeling in the energy performance building? How the process work in the UK? How is which are the technicians are responsible to make the label, the physical label? How is the whole process works? Perdona, ¿nos haces la pregunta también en español para aquellos que no han... rápidamente? Bueno, la pregunta es, en España hay un Real Decreto que se va a aprobar relativamente pronto para hacer una certificación medioambiental de los edificios existentes. En el Reino Unido, en el residencial ya existe. Es conocer cuáles son los problemas, quién lo hace y cuál es su experiencia. Perfecto, muchas gracias. No, I'm Spanish, but I prefer to reply in English. Well, in UK, well, first of all, I introduce myself. My name is Jose Ortiz. I am head of the Building Energy Modeling team at BRE, and we support the government in the implementation of the national calculation methodology, and also support as well, obviously, the other side of the company, the BRE, BREEAM, in energy, environmental, and certification issues. In terms of the schemes that are currently in UK for compliance, certification, and so on, what we have is a national calculation methodology. I'm going to start with those driven by the government, that it is established in agreement with the EPBD, the European Performance of Building Directive, and this involves a number of different aspects and areas. Non-domestic and domestic buildings are considered apart, and then we have minimum performance standards that are set through compliance with the building regulations, and also energy performance certificates, which contains both an EPC that needs to be shown at the time that the building is rented out or sold, but also display energy certificates that are for public displays, and these only are put on the public buildings. But without extending too much on this background, the system works by the government introducing these policies and providing the methodologies and some software tools that are used by energy assessors. There is also a commercial sector of software vendors that develop tools in agreement with the policies. The tools and the methodologies are approved, and then accredited assessors that gets accredited through a set of accreditation schemes that have been approved by the government are producing the assessment, the energy performance assessments. They, in effect, don't need to have any specific background. They don't need to be architects, they don't need to be engineers. Although, depending on your previous background, you can access different levels of accreditation. In any case, following the sort of philosophy in UK, you can go up the scale from scratch without having any professional qualifications. So you can start being level 3, and with experience go up to level 4, level 5, and so on. Although if you are an architect or an engineer, you can more easily get into level 5, which allows you to model all sort of buildings. So there is these government pushing policies, then accreditation schemes that are run privately, setting up the requirements for assessors to be qualified in order to do the assessment, and then many assessors to do the analysis.
of the buildings. And there is then as well a connection with the certification schemes which are voluntary, such as BREEAM or LEED. And assessors tend to be both accredited to do the regulatory compliance assessments, but also the voluntary schemes. I don't know whether this answers your question. Thank you. Yeah, thank you very much. Perhaps you can take the opportunity to continue this discussion at the coffee break. Muchas Beatriz. gracias por haber estado. Bien, ahora tendremos un café en la sala de al lado. Estará todo el mundo, podéis hacer preguntas y tenemos una pequeña exposición. And thank you very much, Mike, for being our speaker. Fairly lively. Yeah.